básicamente, como saben, el colesterol pues es el responsable de formar la placa, es el responsable de la oxidación que sucede en el suelo. Y al final es el responsable de generar todo ese proceso inflamatorio que se llama aterosclerosis. Entonces es muy conveniente que nosotros sepamos que con el colesterol, con los dislipidemias, porque aparte de que no puedo hablar más fuerte, estoy un poco afectado, así que pónganme mucha atención. Entonces el colesterol hay que conocerlo, además es una consulta muy común entre los mexicanos y entre los chiapanecos más, porque tenemos diferentes formas de dislipidemia nosotros y a veces no las tratamos porque como no duelen, como nadie las puede medir bien, pues es difícil. ¿Quién de ustedes conoce su nivel de lípidos? No. ¿Cuál tiene de colesterol LDL? Alguien que sepa que levante la mano. Para que vean. Entonces, a toda persona que tiene más de 18 o mayor de 20, ya no lo tenemos en 20, debe conocer necesariamente sus niveles de colesterol. Porque generalmente si nosotros dejamos pasar toda esta etapa de juventud de la cual ustedes gozan, cuando tengan 40 años pues van a empezar los problemas en el hombre y los 50 en la mujer, como vimos. Entonces, siempre tenemos que medir un perfil completo de lípidos. Ya ver colesterol aisladamente, colesterol total y triglicéridos de manera aislada, no se recomienda porque, como veremos más adelante, pueden haber fórmulas en las cuales podemos tener colesterol total elevado y si es a expensas del colesterol bueno, pues no necesita recibir tratamiento. Entonces, ¿cómo vamos a saber si lo tenemos a expensas del colesterol bueno o el malo? Piden un perfil donde incluye las lipoproteínas de baja densidad, el colesterol LDL, que es el colesterol malo, y el colesterol bueno, que es el HDL, el de alta densidad, y las proteínas de alta densidad. Pero sí es bien importante aquí, falta el LDL, porque en aquel entonces todavía se utilizaban algunas fórmulas que conocerán ustedes más adelante para determinar el colesterol LDL. Ahora se puede medir también de manera directa. Pocos laboratorios los hacen, pero lo hacen. ¿Qué otras cosas existen que no tienen ningún sentido que las miramos? Pues, todos estos. Con que tengamos un perfil de lípidos adecuado es lo más importante. Ahora, en cuanto a los valores de lípidos, este es el colesterol LDL. Esto ha cambiado un poquito y voy a permitirme darles más adelante cuáles son las cifras óptimas para cada padecimiento. Esto está por debajo de 100, sería lo óptimo para pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular o equivalente de enfermedad cardiovascular. ¿Cuál sería el equivalente? ¿Cuál sería un equivalente de enfermedad cardiovascular? Diabetes. La diabetes. Es el único. Es el único. Entonces, estas cifras deberían ir por debajo de 100 o, ya veremos, ya analizaremos ahorita los grupos nuevos que se han formado después de que salió el ATP3, pero para ver algunas cifras les he puesto estas láminas, porque, por ejemplo, hay enfermos que están entre 100 y 129, que es lo que conocen casi óptimo los gringos, y que realmente si no tienen ningún factor de riesgo o solo tienen un factor de riesgo, pues es lo normal para ellos. ¿Sí? Entre 130 y 159 ya está fronterizo alto y sobre todo para aquellos pacientes que tienen dos o más factores de riesgo. 160 y 189 es alto.
y mayor de 190 es de muy alto riesgo. Todo esto habla de cifras, pero lo que hay que hacer en los pacientes es medir el riesgo, y ahorita lo vamos a medir todos juntos. El colesterol total, como ven, lo deseable es menor de 200. Fronterizo alto entre 200 y 239 y 240 alto. Esto de aquí es bien importante porque los pacientes ven estudios de laboratorio y si el laboratorio no está actualizado, hay laboratorios que dicen hasta 200, es normal. Entonces ellos ven 250 y dicen, estoy en rango, ya para qué voy a dar, que me peine otra vez. Sí, es verdad. Por eso yo no les cobro la segunda consulta. Y quiero que regresen. Por muchas cosas va bien ese concepto. El paciente analiza la preocupación que ustedes sienten por él y nosotros vamos a asegurarnos de buenos resultados. Por lo tanto, este paciente será el paciente que ustedes sienten. Entonces, entre los 200 y los 239 es el doble de riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular. Así que tener 230 no es tener el colesterol un poquito elevado. Y eso se lo tienen que enseñar ustedes a sus pacientes. Porque es lo que les dicen. Pero es poquito, doctor. Sí, es poquito, según usted. Pero esto le da el doble de riesgo de sufrir. Aún los 240, que es el límite alto, lo consideran poquito, y más el que ya ha tenido 300 lo bajan a 250 y dice, pues poquito, tenía yo 300. Eso no es ganancia. Arriba de 240 el riesgo es 7 veces más de tener enfermedad cardiovascular que aquel que lo tiene por debajo de 200. Por lo tanto es exponencial, como podrán ver ustedes. El colesterol HDL, ¿sí?, se establece como bajo cuando tiene menos de 40 miligramos por decilitro. Y el riesgo aquí es a la inversa. Entre más bajo sea el colesterol bueno, el HDL, más riesgo vamos a tener. Y aparte tengo que decirles que es un factor independiente del riesgo cardiovascular. Es decir, que puede estar todo lo demás muy bien, pero si el HDL está bajo, es un factor independiente, solo por sí mismo da factor de riesgo. Entonces, 40 miligramos o menos para abajo es factor de riesgo. Aquí entre más alto lo tengamos, mejor. Y si va por arriba de 60, protege. ¿Sí? Tendríamos que restarle un factor de riesgo de los que tengan. Si fuma, si es hipertenso, etc., para la ecuación específicamente. Y los triglicéridos, lo normal es de 150 en los mexicanos. Y ahí lo tenemos que estipular. Menor de 150 miligramos por decilitro. Y todo lo demás, pues ya es alto. Aquí también son muy dados, sobre todo los chiapanecos, que tenemos una hipertrigliceridemia con hipoalfa. El hipoalfa es lipoproteinemia. Es bajo, tenemos lo más común es que tengamos hipertrigliceridemia con hipoalfa, lipoproteinemia. Lo que quiere decir que tenemos HDL bajos con triglicéridos medios. Y aquí se acostumbra mucho a tener 600, 700, y cuando bajan a 200 o 250, pues se dice que ya tiene poquito. No, pues tenía yo 3000, ganancia. Pero mañana les voy a traer los tubos de ensayo que utilizo yo, que son de utilería, para enseñarles a los pacientes cómo está el suero de su sangre, para que vean la diferencia. Por lo tanto, entonces, nosotros tenemos que estar por debajo de 150. El peso de los triglicéridos es muy variable según varios estudios. Por eso no insistimos mucho en los triglicéridos. Pero lo que sí deben saber es que el 20% de los triglicéridos está conformado por colesterol. Y muchas veces tenemos LDL de 100, ¿no?
colesterol de 240, triglicéridos de 400, HDL normal, y le damos tratamiento para colesterol cuando ese colesterol está elevado por el 20% que tienen esos 400 miligramos por decilitro de triglicéridos. Entonces, como ven ustedes, es muy importante pedir un perfil completo. Si piden nada más colesterol y triglicéridos, les va a decir 240 de colesterol total, 400 de triglicéridos. Terapia mixta cuando no requiere terapia mixta, cuando el LDL está en 100, no requiere terapia mixta. Además de que es más caro, pues más riesgo también para el paciente. El regalo de medicamentos USAMA, pues es mucho mejor, ¿no? Bueno, entonces importante aquí, ¿qué riesgo confiere cuando los triglicéridos están por arriba de 500 o de 600? Pancreatitis. Un riesgo de pancreatitis más que de cardiopatía isquémica, a menos que coexista hipertrigliceridemia con hipoalfa, porque estas solitas por sí ya están como un factor independiente de riesgo. ¿Okay? ¿Alguna duda ya? Sí, es que si dijo mayor de 200 o mayor de 500 para el resto de pacientes. No, mayor de 500 o 600. Cuando no escuche, no, pues aquí estoy. ¿Para qué me distrae? Entonces, existen unos índices que son heterogéneos, que como verán más adelante cuando les enseñe la nueva clasificación y todo, pues casi no existen, pero a veces, cuando ustedes estén en su servicio social y no haya red de internet, pues les puede servir mucho. Y el índice es colesterol total sobre colesterol HDL, y el otro es colesterol LDL sobre HDL. Y el punto de corte es 4. Cuando estamos en 4, con cualquiera de los dos, tenemos las mismas posibilidades de sufrir enfermedad cardiovascular que alguien que está por debajo. ¿Sí? No hay gran diferencia. Pero ven ustedes cuando superan los 4. Cuando es 6, ya tenemos el doble. Cuando es 8, pues no se diga, esta curva se va hacia arriba. Esta es una de las más comunes de utilizar porque da un poquito más fiel el riesgo, porque estamos evaluando colesterol LDL contra colesterol HDL, el bueno contra el malo, y eso es importante. ¿Sí? Y aquí evaluamos colesterol total contra colesterol HDL, pero aquí en el total se involucran triglicéridos, etcétera, por lo que se pierde un poquito el valor, pero aún así, conforme se incrementa, pues va incrementando el número de veces que tiene. Aquí están los ejemplos de lo que yo les decía. Vean ustedes, colesterol total de 240, ¿cómo está? 200 es la base. Triglicéridos normales. HDL de 80. Está alto, pero es bueno que esté alto, ¿no? Arriba de 60. Y LDL de 130. Para un paciente que no tiene factores de riesgo, estudia medicina, etc. Entonces, su cociente es de 3 y el cociente de colesterol HDL, total HDL y el LDL de 1.6. Entonces, este paciente está por debajo del 4, que es el punto de corte, y entonces no tiene problema. Sin embargo, si ustedes le hubieran pedido solo colesterol y triglicéridos, ¿qué iban a hacer? Darle tratamiento porque tiene 240 de colesterol total. Cuando el colesterol total está a expensas de las buenas, de las lipoproteínas buenas. Por lo tanto, esto es importante por eso. ¿Sí? Y además los cocientes, vean ustedes, son normales. Ahora al revés, fíjense. Colesterol total de 200, ¿cómo está? Limítrofe, ¿no? El punto. Triglicéridos de 150, limítrofes. HDL de 20, bajo. LDL de 150. Vean ustedes el cociente. Vean ustedes la importancia de pedir el perfil completo de lípidos. Porque ustedes, si nada más le piden triglicéridos y colesterol, lo mandan a su casa y este paciente tiene un factor independiente de riesgo, que es el HDL.
¿Ok? De las piñas colazas. Entonces, vean ustedes cómo hay diferencias y por eso es muy importante pedir el perfil completo. Ahora, colesterol LDL, ¿cómo se calcula? Esta es la fórmula de este señor Friesborg para el cálculo de colesterol LDL. Se calcula colesterol total menos el colesterol HDL menos lo que resulte de los triglicéridos sobre 5. ¿Por qué sobre 5? Porque son 5 criterios para tomar el siguiente ciclo metabólico. Es triglicéridos sobre 5. Por el 20%. Porque representa el 20%. Si el total de triglicéridos reduce entre 5, vamos a obtener el 20% que representa el colesterol de los triglicéridos. Por lo tanto, entonces podremos calcular de muy buena manera el que estamos quitando. Realmente los triglicéridos estamos usando solo este referente. Por eso es que es sobre 5. Piensen pues. Bueno. Cuando los triglicéridos son mayores de 400 miligramos, el concepto se hace mejor utilizando colesterol no HDL. ¿Cómo resulta esto? Pues de restarle al colesterol total las HDL, y entonces tenemos un colesterol no HDL. ¿Okay? Y entonces son 30 miligramos más de lo óptimo. Es decir, que si en un paciente diabético pedimos 100 o menos, el colesterol no HDL lo vamos a tener en 130, son 30 más, 130. Si tiene un factor de riesgo o ninguno, ¿cuál era el límite? 130. Entonces podemos darle en el colesterol no HDL 160 y así 30 más cada uno. ¿Ok? Se veía la normalidad, quedó claro. Solo hay que sumarle 30 más a lo normal, según sean los casos. Ahora por aquí vienen. Bueno, las dislipidemias, solo para que sepan, no quiero que se lo aprendan totalmente, solo quiero que sepan que pueden haber dislipidemias primarias basadas en alteraciones genéticas, muy bien definidas, las monogenéticas y poligénicas. Y las dislipidemias secundarias ligadas a factores exógenos o a condiciones específicas, como cuáles, por ejemplo. ¿Cuál podría ser una dislipidemia secundaria? Que esté secundaria a una enfermedad. Los diabéticos, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué más? Los hipotiroideos. Los asociados a Cushing. Y una serie más de patologías que pudieran corresponder a que hay alteraciones en el metabolismo de los lípidos. Por eso es importante dentro de la historia clínica evaluar si ya hubo enfermedad precoz, porque los que tienen enfermedad precoz antes de los 55 en las mujeres, luego de los 55 en los hombres y 65 en las mujeres, habla de que hay una esclerosis acelerada y hay que investigar por qué, porque si hay dislipidemia familiar, esos son los pacientes, justamente todos los hermanos tienen infartos, todos se mueren tempranamente. Entonces, siempre quedan estos son los otros factores de riesgo: hipertensión, tabaquismo, diabetes, obesidad, uso de sustancias que afectan los lípidos, que serían también una dislipidemia secundaria, como lo serían los diuréticos, los beta-bloqueadores y los córticos. La dieta es importante, hay estigmas de dislipidemia. Sartomas cutáneos son manchas
blancas, amarillentas, en los párpados, en los tendones, como son el de Aquiles, por ejemplo, las rodillas, etc. Entonces eso pues es importante. Arco senil en jóvenes, ¿sí sabe cuál es el arco senil? En el iris se forma un arco blanco en los viejitos. Bueno, pues se llama arco senil, se despigmenta esa porción. En los jóvenes, cuando hay arco senil, habla de que probablemente pudiera tener. Por lo tanto, hay que investigar a estos pacientes. ¿Okay? Y bueno, signos y síntomas de enfermedad vascular coronaria cerebral o los laboratorios siempre piden 14 horas de ayuno para tomar el perfil de lípidos, entre 12 y 14 horas de ayuno. Eso aplica porque como van a pedir el perfil completo, por los triglicéridos. Si los triglicéridos no se tomaran, no requeriríamos de ningún ayuno, porque el colesterol total, el HDL y el LDL ya permanecen de manera constante en el tiempo. ¿Sí? Y a veces los pacientes te dicen, no, es que salí así de colesterol porque ayer me invitaron una cabra, no sé dónde, o una cabeza de cerdo, no sé dónde, etc. Entonces el colesterol, específicamente LDL, HDL, etc., no se modifica con la dieta. Los triglicéridos, si el paciente dice, no, es que anoche, pero si le da el tiempo necesario, a las 12 o 14 horas deben estar ya en el límite normal. Y por eso se les pide ayuno. ¿Ok? Bueno, esto es para los técnicos. Esa es una clasificación fenotípica que tampoco quiero que se aprendan, pero que sí les quiero explicar lo siguiente. ¿Qué son las lipoproteínas? ¿Eh? ¿Qué es? Exactamente, son los automóviles de los ésteres del colesterol y de las grasas en general a través de la sangre. Porque como saben, la grasa y el agua no se llevan. Entonces, para darle condiciones de hidrosolubilidad a las grasas, las lipoproteínas envuelven a los ésteres de colesterol, ¿sí? Porque tienen una capa de fosfolípidos que hace que puedan tener hidrofilidad, y entonces van dentro los ésteres del colesterol en términos generales. Entonces son las que envuelven. Los kilomicrones envuelven a triglicéridos. Los kilomicrones son los transportadores de triglicéridos. De tal forma que si yo tengo hiperkilomicronemia en sangre, yo debo imaginar que mis cifras de triglicéridos son muy altas. O al revés, si yo tengo triglicéridos muy altos, seguramente tengo una hiperkilomicronemia. Por lo tanto, es una fenotipo tipo 1. Y así, las LDL que transportan. Por eso, las LDL son las lipoproteínas más aterogénicas que existen. Y hay varias series de lipoproteínas LDL. Hay lipoproteínas que son pequeñas y densas, con D. Esas lipoproteínas que son pequeñas y densas son las que más fácil se meten al subendotelio. Por eso los diabéticos tienen más aterogénesis, porque las lipoproteínas de baja densidad que tienen los diabéticos son pequeñas y densas. ¿Okay? Entonces vean ustedes, vean el grado de aterogénesis que tiene. 4 cruces y es la 2A. O bien se conoce como hipercolesterolemia simple.
LDL y VLDL transportan colesterol y triglicéridos y tienen cierta heterogénesis. Hay una que es de lipoproteínas intermedias y que de IDL. Ahora cuando veamos el metabolismo del colesterol van a ver dónde están las IDL. Transportan igual triglicéridos predominantemente más que colesterol, si se dan cuenta que están al revés. Tiene, pues bueno, este grado de heterogénesis. Las VLDL, que generalmente transportan más triglicéridos que colesterol, menos heterogénesis, y así se va. Entonces, estos son los fenotipos. Las dislipidemias que más comúnmente tenemos nosotros son las lipoproteínas que tienen triglicéridos y colesterol. Es una dislipidemia mixta. Aquí está diabetes, hipotiroidismo, enfermedad hepática, que se me olvidaba, pero obstructiva, la IRC, por favor, siempre tienen colesteroles altos. Y las drogas que ya hemos mencionado. Aquí está. Y esta es una forma que sí necesitan aprendérsela, porque cómo van a clasificar sus dislipidemias. Es la hipercolesterolemia, donde el colesterol total está elevado, por lo que ya sabemos ahora, pues son las LDL las que están más altas. ¿Okay? La hipertrigliceridemia, que tendrá más altos, pues los transportadores, que son los VLDL y los kilomicrones. La dislipidemia mixta o combinada, triglicéridos y colesterol, pues tendremos de los dos, ¿no? La hipoalfa lipoproteinemia, HDL bajas. ¿Qué hacen las HDL? ¿Por qué son benéficas? Transportan el colesterol. Sí. Transportan el colesterol de los tejidos hacia el hígado para eliminarlos. ¿Okay? Por eso es bueno tener muchas, porque entre más tengamos en el organismo, pues más barremos con el colesterol malo y lo llevamos a tirar al hígado. Y bien, la tríada lipídica, que es básicamente el componente, dicen que son los tres jinetes del apocalipsis, porque estos van a terminar con nosotros, porque es colesterol elevado, triglicéridos elevados y HDL elevado, que generalmente está en el síndrome metabólico. ¿Sí? Los gordos centrípetos. Yo por eso tomo médico. Los gordos centrípetos, etcétera, que tienen LDL altas, VLDL muy altas y las HDL bajas. Estos tienen de todo un poquito y por lo tanto tienen una heterogénesis bastante acelerada. Por eso se les denomina a estos de la tríada lipídica que están inflamados, porque tienen todos los elementos para estar. De tal forma, en lugar de llegar a casa te ganó la gordita, entonces ahora la inflamadita. Bueno, estas son las familiares homocigotas, heterocigotas y familiar combinada y la poligénica. Vean ustedes que entre más homocigoto sea, el colesterol será más alto. Estas serán los fenotipos. Afortunadamente son muy raras, pero vean ustedes la heterogénesis, cómo se va dando conforme se van elevando los niveles de colesterol LDL. Y vean ustedes cuándo empieza la enfermedad de los niños. Son los jovencitos que se mueren a los 17, 20 años por un infarto. Dice, ¿pero por qué? Porque nadie nunca les midió el colesterol. Y estos son los que tienen santomas y tienen todo el concepto. ¿No? Entonces, respuesta al tratamiento es prácticamente nula la música. Actualmente ya hay es una vacuna que se está poniendo con anticuerpos monoclonales que está resultando con estos pacientes, pero es carísimo. Ya está en el mercado de México. Sanofi está comercializado. Esto ya lo dijimos. Esto no nos importa. Y les voy a enseñar entonces pues lo último de lípidos. Bueno, aquí es importante manejarles los conceptos
que existen, un poco de la epidemiología, porque lo que les acabo de decir, pues no sé lo que se muchos estudios, ¿no? Y existen 3 Méxicos en relación con la dislipidemia. Y los valores más importantes están en el norte, donde hay la influencia pues, de la globalización más cercana, ¿no? Pizzas, McDonald's y demás. Entonces la franja del norte es la más común en ese sentido. Pues, nosotros ocupamos valores bajos desde el punto de vista general. Sin embargo, yo pienso que estamos englobados pues con toda la población chapaneca. Hay porciones en el estado donde no conocen ni la carne, pues entonces pues no van a tener dislipidemia. Entonces si juntamos a los 5 millones de chiapanecos que somos, y hay gente que no puede comer, tiene acceso a lo que ustedes comen y desperdicia, entonces pues la dislipidemia será un factor no muy preponderante, ¿no? Y existe un factor intermedio, que vean ustedes cómo está, más o menos ahí. Aquí esta porción, que es Campeche, también tiene, pues a lo mejor por sus hábitos, ¿no? Como y Mérida también tiene, Yucatán también tiene, Quintana Roo, vean ustedes cómo ha influenciado también la visita de los morenos. Bueno, vean ustedes cómo todo va de la mano, los factores de riesgo son muy importantes, pero vean ustedes aquí, la mitad de los mexicanos tienen dislipidemia. Estamos hablando de los mexicanos por arriba de 20 años. ¿Sale? Personas entre 20 y 69 años. Pero son solo 24. Sabemos que somos 100 millones de entonces, pero vean el síndrome metabólico, cómo va otra porción, o sea que si lo sumamos, y si aparte le echamos mano a la diabetes, a la obesidad, aunque un paciente obeso no es igual a dislipidemia, eso ya lo vimos, ¿no? Porque eso hay que tener cuidado. Está en gordo, ¿cómo tendrá el colesterol? Pues van a llevar una sorpresa, lo tiene mejor que ustedes también. Entonces, sí es importante considerarlo, pero sí, por ejemplo, el hecho de la diabetes que involucra aquí, está involucrando solo a los diabéticos, pero hay otra porción que se conocía antes como prediabéticos, que son los intolerantes a los carbohidratos, y ellos ocupan otro 10%. Entonces vamos a sumarle aquí otros 5 millones. Estamos hablando de 40 millones de individuos que tienen probablemente dislipidemia. Ahora, ¿cómo sé yo que arriba de 200 y que, bueno, pues a través de todos estos estudios que se hicieron en prevención secundaria, todos estos estudios, prevención secundaria es para aquellos pacientes que ya tuvieron una enfermedad cardiovascular. Y entonces llevar al colesterol por debajo de los límites que les he dicho implica tener menor colesterol, menor riesgo cardiovascular, son los eventos cardiovasculares. Y entre más bajo lo tengamos, por eso hoy se ha acuñado ya los 70 miligramos por decilitro para los pacientes que tienen alto riesgo o muy alto riesgo. Y en prevención primaria también se ha llevado a cabo todo esto y se ha visto que pacientes que tienen por debajo de entre los 100 y los 130 pues se comportan de una manera muy adecuada. No sabemos si bajarlos más representa darles beneficio, porque eso todavía no lo sabemos. No hay un estudio que se haya dedicado a bajarlos a estos niveles, aunque hay estudios aislados, no tienen suficiente soporte de evidencia para ponerlos en ese nivel. Esto son las guías. Las guías han ido cambiando a través del tiempo, a través de que han salido los estudios. Y hoy en 2013, por ahí en noviembre, diciembre del año pasado, se publicó la nueva guía del ATP4, que aunque ahora ya dicen que no es ATP4, son las nuevas guías del 2014.
2014. Pero bueno, de todos modos, lo que sea está basado en todos estos estudios que a través del tiempo han ido implementando las guías. Al principio, como se los dije, este era el ATP3, o sea, bajo riesgo era menos de 2 factores y podemos tener hasta 160 miligramos de colesterol. Pacientes que no tuvieran riesgo. El riesgo moderado, que tuviera, según la escala de Framingham, que hay que hacer un montón de cosas con el Framingham, tendría que tener, y que tuviera 2 factores de riesgo, pues la meta era 130, opcional a 100. Si lo podríamos tener en 100, pues mejor. Y finalmente los de alto riesgo, que tienen 20% de probabilidades de tener una enfermedad cardiovascular, la meta son los 100, y si lo podemos llevar opcionalmente a 70, pues qué bueno. Eso es lo que fuimos aprendiendo a través del tiempo. Y el ATP3, miren cuándo se publicó. ¿Los porcentajes a qué se refieren? Porcentaje de muerte o de enfermedad Lleva cardiovascular. 20% de porcentaje de muerte. De posibilidad de tener una enfermedad cardiovascular o morir por una enfermedad cardiovascular. Entonces, fueron publicados en el 2004. O sea, llevamos 10 años con los mismos asuntos. Y entonces, se hicieron varios estudios tratando de decir cuál era el porcentaje más bajo, y se dijo que con que bajáramos por debajo de los 100 o de los 70 preferentemente, pues les dábamos mucha protección a estos pacientes. Y se preguntaban si la curva de J existía, es decir, que bajar a los pacientes por debajo de 60 pudiera tener algún otro efecto de la mortalidad. Eso realmente ya nunca lo supimos porque no se hizo en enfermedad, no se hizo en prevención primaria, pero en prevención secundaria sí. En prevención secundaria, les pongo aquí, esta es la mortalidad, mortalidad total, mortalidad cardiovascular. Cuando solo reducíamos en porcentaje el colesterol LDL con el tratamiento, que específicamente son las estatinas, cualquier estatina, rosuvastatina, atorvastatina, pravastatina, todas las demás tinas que vienen saliendo, ¿sí? Las estatinas. Entonces, cuando reducíamos el 30-40%, pues reducíamos también la mortalidad, tanto la total como la mortalidad cardiovascular. Pero cuando lo hacíamos al 50%, pues la mortalidad se veía notablemente reducida y por lo tanto los pacientes deberían estar en esas cifras, por debajo del 50% de su colesterol LDL. Y eso fue lo que probó. Y después se dijo que entre 50 y 70 era lo óptimo para tener a estos pacientes, porque se dijo que era el colesterol fisiológico. ¿Y cómo saben que era el colesterol fisiológico? Porque agarraron a una madre sana, que se cuidaba de su alimentación, etc. Y cuando nació su bebé, le tomaron la muestra al bebé. Y cuando no estaba expuesto a todo el mundano vicio de la sociedad, le tomaron la muestra y salió así, 70. Entonces dijeron, bueno, si 70 tiene nada más que, pues 70 debe ser el colesterol fisiológico. Entonces se acuñó el término de colesterol fisiológico. Miren qué listo que lo publico. Y entonces se dijo nuevamente, que es una conducta que ya se había dicho hace muchos años, que el LDL entre más bajo es mejor. ¿Y qué pasa con el tratamiento con estatinas cuando hay dislipidemia? Pues se hizo ese estudio que se llama el estudio Reversal, que fue publicado ya en el 2004, hace 10 años, y a través del ultrasonido intravascular se mide la placa, toda esta placa se mide. Se les dio tratamiento y luego se volvió a medir la placa en el mismo sitio y se podía calcular el área de ateroma contra el área de ateroma antes del tratamiento. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues que el Reversal no disminuyó la placa, solo la estabilizó, y ahí se utilizó atorvastatina a dosis altas, 80 miligramos. Y luego vino el asteroide, es un estudio con rosuvastatina que hace lo mismo. Ultrasonido intravascular en las arterias coronarias, se mide el lumen, está la íntima, ¿de acuerdo? El área de placa se pudo medir, y entonces, ¿qué demostró
el IBUS en pacientes con rosuvastatina 40 miligramos que reducía la placa. Entonces redujo la placa y entonces dijeron, no, pues entonces la rosuvastatina es un regresor de la aterosclerosis. Y a la fecha, 10 años después, no ha habido, salieron casi 50 años, no ha habido quien demuestre lo contrario, ni quien demuestre ese ámbito de la rosuvastatina. Y entonces dijeron que los de alto riesgo ya deberían estar en 70, porque fue más o menos las cifras a los que se llevaron a estos pacientes. Y el riesgo moderado en 100, vean cómo cambió. Ajá. Por eso era muy importante que ustedes vieran estas láminas finales, porque este es el criterio de ahora. En muy alto riesgo o alto riesgo, menos de 70, moderado, menos de 100, y bajo, menos de 130. De tal forma que los pacientes que no tienen riesgo, esta es la cifra que tienen que tener. Los que tenían 2 factores de riesgo más, 100. Entonces le bajamos 30 miligramos por decilitro cada año y 70 a los de alto riesgo. Y entonces dijeron, no nos interesan las cifras, nos interesa el riesgo. Y de acuerdo al riesgo, vamos a darle el tratamiento. Y entonces se publica una aplicación para calcular el riesgo. Que yo no estoy del todo de acuerdo con esa aplicación. Bueno, específicamente con esta. El síndrome coronario me parece muy buena y no hay cambios. Pero en esta, ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces evalúan todo el Framingham y lo ponen en una aplicación. Y si el paciente tiene más de 7.5% de riesgo a 10 años para sufrir enfermedad cardiovascular, a estatinas. Entonces, vean cómo hablo de estatinas para tratar el colesterol. Los fibratos, cualquiera, ivermectin-fibrato, no fibrato, y todos los fibratos que existen, no sirven para tratar el colesterol. Eso sirven para tratar los triglicéridos. ¿Ok? Entonces, que no vean recetas, ustedes. Fibrato que tiene colesterol. Y entonces establece este nuevo concepto. Y este concepto de la aplicación famosa se publicó en esta revista. Fue publicada, como les dije, en noviembre del 2013 y establece que son las guías 2014. Y entonces es la guía para el tratamiento del colesterol sanguíneo para reducir la aterosclerosis cardiovascular, riesgo de aterosclerosis cardiovascular en adultos. ¿Sí? Es un reporte de Task Force, que son estos dos, Reagan Collins y Reagan Hart, para la práctica clínica. ¿Y qué dicen ellos? Que solo las estatinas están dentro de los fármacos y polipemiantes que han demostrado disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Dentro de esta, los estudios se han concentrado en 4 subgrupos de prevención primaria y secundaria. Se hace 4 grupos nada más. Y además se han evaluado únicamente dosis fijas y su eficacia es identificada según la potencia de la estatina, alta intensidad, moderada o baja intensidad, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. Entonces, que el panel de expertos dijo que no hay metas, que no existen las metas, y eso es una de las controversias también. Base el tratamiento de la intensidad de la dosis para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica por siglas en inglés. Esto es importante porque así van a bajar la aplicación. Otras terapias diferentes a las estatinas no ofrecen beneficios de la reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular aceptables en comparación con su potencial de efectos adversos en la producción originaria de la enfermedad cardiovascular. Y recomiendan utilizar esta ecuación de riesgo para... es esto.
Entonces ustedes lo pueden bajar y van a medir el riesgo, y se puede medir muy fácilmente. ¿Por qué? Porque nada más pide edad, género, raza, colesterol total, colesterol HDL, presión sistólica, hipertensión, tratamiento para hipertensión, diabetes y si es fumador. Y entonces te va a estimar el riesgo aquí, a 10 años. Y si es mayor de 7.5%, pues ya te da la recomendación aquí. O sea, nomás hay que saber leer y meter datos. Eso es todo. No hay que saber todo lo demás. Entonces, vean ustedes el riesgo. Y esto es el riesgo estimado para sufrir enfermedad cardiovascular a través del tiempo, a través de los años. O sea, tiene 19 y 69. Y aquí abajo dice que si ustedes modifican los factores que pueden ser modificados de esta lista, puede bajar al 3.6% o al 5%. Y entonces es muy sencillo. Pero también existe, por ejemplo, que tengan todos estos elementos muy bien, que su presión sea de 130, por ejemplo, que no es una hipertensión, y le va a salir que hay que darle estatinas de riesgo de intensidad baja. Entonces ahí es donde entra la controversia, que es que le voy a estatinas a un individuo que tiene los lípidos normales, que solo por el factor presión, hipertensión arterial, está que ni siquiera es hipertensión, aplica para estatinas. Pero bueno, esto se discutirá, y mientras tanto estas son las guías y estas hay que aplicarlas. Ya es criterio, y por eso siempre hay que individualizar al paciente. Si ahora tiene un perfil muy bueno de lípidos, por eso es muy importante que conozcan las cifras y no nada más basarse en una aplicación que puede tener sus aseguros. Entonces, hay que identificar a los pacientes de riesgo más que objetivos meta. Ya no se recomienda tratar a los pacientes para alcanzar determinadas cifras, sino que hay que controlar el riesgo. Debe determinar si estos pacientes están dentro de estos siguientes 4 grupos. Ahora, ¿qué dicen de los números? Dice que tener 170 o más establece que 70 o más establece riesgo de enfermedad cardiovascular. 70 establece riesgo, por lo tanto dice que el tratamiento con estatinas reduce el riesgo de enfermedad aterosclerótica cardiovascular en todo el espectro. ¿Qué quiere decir? Que mientras tengas más arriba de 70 te va a proteger una estatina. Por eso en eso se basa para dar la recomendación de la estatina de baja intensidad, porque todo el espectro se ha visto que de 70 para arriba pues hay riesgo, ¿no? Ya nos vamos a ir, ya acabamos. Estos son los grupos, son varios grupos con enfermedad cardiovascular ya establecida, prevención secundaria, deben recibir tratamientos con estatina de alta intensidad, y si es menor de 75 años, o de moderada intensidad si tienen más de 75. Pacientes con colesterol mayor de 190 LDL deben recibir un tratamiento con estatina de alta intensidad. Esto está aplicable desde las primeras guías. Pacientes diabéticos con edad entre 40 y 75, alta intensidad y sin enfermedad cardiovascular establecida deben recibir un tratamiento de estatinas, ya sea moderada y posiblemente de alta intensidad si el riesgo cardiovascular a 10 años es mayor de 7.5. O sea que los diabéticos la tienen. Y pacientes sin una enfermedad cardiovascular establecida ni diabéticos con unos niveles de colesterol LDL entre 70 y 189 y un riesgo cardiovascular estimado a 10 años de 105 deben recibir un tratamiento de intensidad moderada o intensiva. Ya nos vamos. Con esto vamos a enseñarles cómo están las intensidades de las estatinas. Esto es lo mismo, básicamente lo que les acabo de decir. Aquí está. Entonces la intensidad alta es para la Taurbas en dosis de 40.
demás 80-40, rosuvastatina 20-40 según sea el caso para reducir el colesterol más del 50. Si reduzco de 30 al 50, atorva, rosu, todas las demás. Y baja intensidad, cimas, bravas, lobas, a bajas dosis. Entonces son el tratamiento con estatinas. Entonces, ¿con qué vamos a tratar a los pacientes con dislipidemia predominantemente colesterol? Con estatinas. Caso riesgo, diabético, etcétera, pues acá de dosis altas.Estatina de alta intensidad, hay dos. Se prefiere la lisofosfamida. Son las únicas de alta intensidad. A dosis de 40-80 la tomas y de 20-40 la dosis.